Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo del canal de YouTube de Pragma Formación. Mi nombre es Antonio García y hoy vengo a hablaros del músculo tibial posterior. Vamos a hablar de sus inserciones, vamos a hablar de sus funciones, vamos a hablar de cómo explorar ese músculo de forma específica, tanto una función que tiene, que es la flex plantar, y otra, la inversión. Cómo hacerlas por separado y cómo hacerlas de forma combinada. Y además, al final del vídeo, vamos a explicar una cadena lesional que te va a dejar muy claro que siempre él no es el problema o no es el que está dando la patología directamente. Como todos ya sabéis, el músculo tibial posterior es un músculo que inserta en la cara posterior de la pierna, bien en la parte distal, en los 2/3 proximales de tibia y peroné, y que desde ahí discurre a la cara interna del tobillo hacia el maleolo tibial para ir a insertarse a la cara plantar y profunda del pie, mandando, digamos, tendones o mandando su inserción distal se va a toda la cadena de huesos de la línea del isfrán y chopar. Bien, de ahí que tenga estas dos funciones de las que hablamos, que es la inversión del pie y la flex plantar del pie. Bien, como ya sabéis, tiene una función primordial en la fase de medio pie y en la fase de despegue del pie. Bien, en la fase de medio pie va a estabilizar estas líneas del isfrán y chopar, bien, digamos que va a mantener la función de esos arcos transversos, y en la fase de propulsión va a ayudar a anclar ese pie, a hacer un pie rígido al suelo y generar ese mecanismo de inversión que nos ayude a la propulsión, unido a ese mecanismo de flex plantar, que será con otros músculos, como puede ser el flexor largo del primer dedo, o puede ser el tibial, el sóleo, o los dos gemelos, los gastrocnemios. Bien, para los que no lo hayáis visto, ya tenemos otros vídeos en los que hablamos de cómo estudiar un músculo, cómo hacer una valoración específica del músculo. Si no has visto esos vídeos, te los voy a dejar en la descripción de este vídeo, Quiero que tengáis claro que cuando hablamos de un análisis específico de cada músculo, es porque estamos hablando de explorar al más mínimo detalle ese músculo. Con lo cual, tenemos que explorar sus dos componentes, entender qué dos componentes tiene en este caso este músculo. Incluso habrá músculos que no tengan solo dos componentes, que tengan incluso tres, como es, por ejemplo, el glúteo medio, pero en este caso no. En este caso vamos a hablar del tibial posterior, pero tiene dos componentes. Como ya hemos dicho, tenemos el componente de inversión y tenemos el componente de flex plantar. Pues como ya dijimos en anteriores vídeos, lo principal, ¿qué es? Lo principal es que trabajemos primero cada componente por separado. En este caso, vamos a suponer que vamos a explorar el componente de flex plantar del tibial posterior. Bien, en un principio, ¿qué haremos? Si vamos a explorar el componente de flex plantar, bien, que es este componente, vamos a intentar favorecerlo mecánicamente todo lo que podamos. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es explorar este músculo con una flex de rodilla. ¿Por qué una flex de rodilla? Os estaréis preguntando. Porque si voy a explorar la flexión plantar, quiero que todo aquel músculo que sea o que tenga capacidad de ayudarlo no tenga ninguna ventaja mecánica. Y con la flex de rodilla, ¿a quién le estoy quitando ventaja mecánica? A los gemelos, a los gastrocnemios.
Con lo cual, lo hago en flex de rodilla. Llevo el pie, o sea, llevo el músculo, el tibial posterior, a máximo acortamiento. O sea, me lo llevo a flex plantar completa. Y ahí, ¿vale? En esa flex plantar completa, le genero una inversión. ¿Para qué? Para generar este otro componente. ¿Bien? Y ahí, cuando ya tengo la flex plantar, ¿bien? Tengo la inversión, los principales músculos que pueden ayudar, que son el gemelo por un lado, ¿bien? Que hay más, que el sóleo también puede ayudar, que el flexor de los dedos, el flexor largo del primer dedo puede ayudar, sí, pero principalmente vamos a quitar, digamos que vamos a quitarle ventaja mecánica a todos aquellos que ponamos. Entonces, os comento, si lo llevo con flex de rodilla, quito ventaja mecánica a los gemelos. Si me lo llevo a flex plantar completa, estoy acortando todas esas fibras. Al tenerlo ahí, también le quito ventaja mecánica al siguiente músculo que le puede ayudar en su otro componente, que es la inversión, que sería al tibial anterior. Con lo cual, hago flex plantar con la flex de rodilla, hago inversión del pie y a partir de ahí genero el movimiento opuesto. O sea, genero una flex dorsal e inversión de todo el pie. Bien, os comento, aquí tenemos que ver que el pie falla en su primer movimiento. O sea, le pido al paciente, cuando tengo el pie puesto en flex plantar completa, cuando lo tengo puesto en flex plantar completa e inversión, ahí le pido que contacte con mi mano y yo hago un movimiento de eversión, bien, y de flexión dorsal del pie. En ese movimiento el paciente tiene que ser capaz de oponerse, o sea, de oponerse a tu movimiento. Bien, si vemos que ahí tenemos algún tipo de duda, lo que haremos es hacerlo por componentes, o sea, haremos el mismo movimiento completo, o sea, generaremos la flex de rodilla, llevaremos el pie a flex plantar y le sumaremos la inversión y solo quitaremos uno de los componentes. O quitaremos la flex plantar llevando el pie a flex dorsal o le quitaremos la inversión llevándolo a eversión. En este caso seremos mucho más específicos y veremos si mi músculo tibial posterior está siendo o no efectivo en alguna de sus dos funciones. Puede ser que no sea eficiente en global o que no sea eficiente en una de esas dos funciones. Bien, ahora os cuento algo que es una cadena lesional que a mí en clínica se me da muchas veces. Os explico, mirad, vamos a suponer que tenemos un paciente, bien, con una disfunción del glúteo mayor, ¿vale? Ya analizaremos los músculos por encima de pierna, muslo, incluso músculos que implican en cadera, como pueden ser glúteo medio, glúteo mayor. Ya iremos subiendo, estamos en el pie, ya iremos subiendo. Vamos a suponer que este músculo, ¿vale? Como os digo, el glúteo mayor no tiene una buena capacidad de extensión de cadera. Bien, no tiene buena capacidad de extensión de cadera y recluta a otro músculo que le ayude. ¿Quién tiene capacidad? Tiene capacidad la musculatura isquiotibial. En este caso, ¿quién principalmente? El bíceps femoral. Bien, si el bíceps femoral está haciendo mucha función en cadera, puede ser que esté descuidando su función en la rodilla. Su función en la rodilla es la flexión de rodilla. Ya entenderemos que además de la flexión de rodilla, tiene algún otro componente en los parámetros menores de rodilla. Ya hablaremos de parámetros mayores, menores de rodilla. Buah, qué montón de cosas se me juntan en un vídeo. Quiero hablar de tantas cosas que no sé. Voy a tener que montar muchos vídeos más de continuo. Se me están espaciando demasiado para todo lo que quiero contar. Bien, volvamos atrás. Volvamos al principio. Tengo un músculo glúteo mayor que no es eficiente completamente en la extensión de cadera. Le pide ayuda. ¿A quién le pide ayuda? Le pide ayuda al isquiotibial, al bíceps femoral. Este tiene que ayudar. Bien, tiene que ayudar y ayuda, pero descuida su mecánica en rodilla.
¿vale? Descuida su mecánica. ¿Quién puede ayudarle en rodilla? Puede ayudarle en rodilla en los gemelos, los gastrocnemios. Pero claro, los gemelos, los gastrocnemios, su función principal no es trabajar en la flexión de rodilla. Su función principal es trabajar en la flexión plantar del pie. ¿Pero qué hemos hablado antes? Hemos hablado antes de que el tibial posterior tiene mecánica en la flexión plantar del pie. Si el gemelo está sobretrabajando para la rodilla, no está trabajando todo lo que debe en la flexión plantar del pie en la fase propulsiva. Bien, en la fase de despegue de ese talón. ¿Qué pasa? Que empezamos a requerir el timing de ese tibial posterior antes de lo que debiera ser en la marcha. Bien, esto, como lo estoy explicando, lo estoy simplificando mucho. Lo estoy simplificando al extremo. Esto es mucho más complejo de lo que estoy contando y debemos de analizarlo con más detenimiento. Pero sería una cadena lesional muy vista en clínica, que la vemos muy a menudo. Os comento, esto tiene que ver con el vídeo que ya hablamos de las sinergias musculares. Tiene que ver con el vídeo que hablamos del joint by joint. Todos esos vídeos os los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que lo tengáis, los podáis revisar por si no habéis visto los vídeos anteriores. Pero, que os quede claro, hacemos un análisis exhaustivo del músculo buscando sus componentes prioritarios. En el caso del tibial posterior que estamos hablando de su componente de flex plantar y su componente de inversión. Lo llevamos a máximo acortamiento y a partir de ahí quitamos los dos componentes en un mismo movimiento o quitamos un componente primero y después el otro para ver en cuál de los dos es más deficitario. Bien, como veis, en este vídeo ya me han surgido más cosas, parámetros menores de la rodilla, parámetros mayores, qué función tiene el bíceps femoral, además de la flexión de rodilla, qué parámetro menor mete en tibia, o no en tibia, perdón, en la función de la pierna, porque no es en tibia donde mete donde mete la función, de hecho no inserta en tibia, pero bueno, lo que sí, si queréis seguir viendo vídeos de estos, si queréis que seguid este canal, suscribiros al canal de Pragma Formación, seguiremos dando contenido de calidad para que los podólogos sigan creciendo en su práctica clínica. Y como siempre decimos, Pragma Formación es podología real para llevar a tu clínica del día a día. Muchas gracias por este vídeo y no olvides darle a like y seguirnos.